Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Es el último capítulo que habla acerca de Joash. Entonces yo leí el capítulo 24. Hoy es Segunda de Crónicas, capítulo 24. Y entonces realmente trabajé bastante en este capítulo de hoy y, y vine y preparé muy bien el material anoche, y ahora que llegué aquí esta mañana me doy cuenta que no traje el material que preparé anoche. Pero no lo escribí tampoco en mi mensaje de WhatsApp. Así que en este momento todavía mi mente está un poco, no, está un poco nublosa mi mente. Y quizás tenga notas en mi oficina. Y yo decía esta mañana, ¿cómo es posible? No tengo nada. Y yo quería gritar, pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno tiene todo. Así que entonces vamos a seguir al Espíritu Santo y vamos a ir a través de este capítulo. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Joás es un rey, pero es como un rey niño, porque cuando inició su reinado tenía solo 7 años. Él era la cuarta generación después del rey Josafat. Así que cuando Josafat hizo alianza y con Acab, y entonces trajo mucha calamidad para el reino del sur, y muchas generaciones después de ello, entonces tuvieron que vivir en medio de esa calamidad. Hay mucho derramamiento de sangre en el reino del norte. Pero la casa de David en el reino de Judá también experimentó derramamiento de sangre. Y solamente Joás sobrevivió, los demás hermanos de él fueron asesinados. Entonces el sacerdote vino y le ayudó para que fuera puesto en su reinado, Joás. Él había experimentado cómo su familia, el rey Joás había experimentado cómo su familia había sido destruida. Así que probablemente tenía traumas de su niñez, porque él llegó a ser rey a los 7 años, no era maduro. Pero gracias a Dios él tenía un maestro maravilloso, y este era el sacerdote Joiada. No solamente él había pavimentado el camino para que reinara Joás, sino que también le enseñó la ley de Moisés. Y cuando hablamos de la ley de Moisés, pienso esto es parte de Deuteronomio, y también cuando habla acerca de los mandamientos, y cuando les dice Dios, si ustedes siguen mis mandamientos son bendecidos, si ustedes se alejan de mis mandamientos son maldecidos. Esto sería Deuteronomio 5, 6, capítulo 6, 7 y 8 de Deuteronomio. Ahora, ¿por qué es que Joás quiere construir el templo? De hecho, él lo que usó fue el mínimo cantidad de la ley de... Lo siento, dice, estoy hablando acerca del Éxodo, capítulo 30. Entonces Joás, de edad muy temprana, él leía y le fue enseñado la ley de Moisés, Deuteronomio, Éxodo.
antes de que ellos entraran a la tierra prometida, ustedes pueden ver que el libro de Deuteronomio es como una actualización de la ley de Moisés. Y también les ayudaba a ellos a empezar a vivir en la ciudad y ya no estar dando vueltas en el desierto. Cuando los levitas no trabajaban apropiadamente, entonces Joás usó la ley de Moisés era la ley dada en tiempo de Éxodo. Él conocía la ley de Dios. Y aquí Joás lo hizo muy bien. Y Joiada le había enseñado bien a Joás. ¿Usted todavía recuerda lo que decía acerca del dinero en el Pentateuco? ¿Ustedes recuerdan por qué ese texto, esa cantidad de dinero tenía que ser impuesta al pueblo de Israel? Era porque ese dinero era para redimir. Y Joás recuerda eso. Quizás ustedes no lo recuerdan ahora, pero Joás recordaba esto. Él realmente era un rey que había sido enseñado y había sido cuidado por el jefe de los sacerdotes, Joiada. Y cuando Joás, el rey, ve que los levitas no están haciendo su deber, viene y les reitera la ley de Moisés. Y hay aquí ciertos puntos en la escritura que quizás no se entiendan, pero que una vez que uno lo lee en detalle, son muy interesantes. Yo he titulado este capítulo Venciendo los desafíos de una religión de segunda mano. Porque esta religión había pasado de David a Salomón, de Salomón a Jeroboam y hasta ahora para el rey Joás. Y los reyes continuaban haciendo alianzas con otras naciones. Y había guerra civil entre el reino del norte y el reino del sur. Así que la religión de alguna forma ha cambiado. Pero de todas maneras, cuando Joás sigue la enseñanza de Joiada, entonces Joiada escogió 2 mujeres para este rey Joás. Yo no sé cómo ustedes ven este incidente, que su maestro, le dé. Usted quizás esté agradecido o piensa usted, guau, qué bueno, le dio esposas, pero quizás usted piensa diferente. Usted puede pensar, guau, él está siendo controlado demasiado. Porque Joiada inclusive fue quien le dio las esposas, quien le escogió las esposas a Joás. Ustedes pueden ver cómo Joiada protegía a este rey 360 grados. Todos los beneficios de la ley de Moisés, él se los enseñó a Joás. Y Joás reinó como rey por 40 años. Versículo 2. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Esto se repite 2 veces. Y hizo lo correcto ante los ojos de Dios.
mientras vivía el sacerdote Joiada. Ellos hicieron, los artesanos, la obra, y todo estas, en el versículo 14 dice que sacrificaron holocausto, continuaban en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Pero entonces, ¿cómo se ve este asunto de sobreprotección? Porque ¿cómo usted traza la línea entre esta de sobreprotección y el no conocer la ley? En los tiempos de Joiada, quizás sí, Joás podía ser un buen rey, pero en su corazón sus sentimientos eran suprimidos. Por eso aquí se explica el por qué. Tan pronto como Joiada murió, él se rebeló totalmente. Así que Joás quería reedificar el templo del Señor. Así que él le pidió entonces a los israelitas por dinero. Y en el versículo 6, Joás le pregunta a Joiada, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Y había aquí una entonación muy específica. Este dinero era para construir el templo, pero no lo habían hecho. Los levitas no habían procurado hacer esto. ¿Cómo es posible que los levitas no actuaron de inmediato? Aquí podemos ver esto. Porque los levitas tenían sus propios pensamientos. ¿Recuerdan el pasado cuando mencionábamos a los levitas? Nosotros podemos decir que ellos son estas personas conocedoras entre el pueblo de Israel, porque desde muy pequeña, desde muy corta edad, ellos empiezan a estudiar y a la palabra y empiezan a aprender canciones para adorar a Dios. Así que ellos son una comunidad. Usted podría decir que ellos son intelectuales, una comunidad de intelectuales. Así que no entendemos por qué ellos no actuaron de inmediato. Y cuando Joás vio que ellos no actuaron de inmediato, él vino y presentó la ley de Moisés ante ellos. Porque el dinero tenía que ser recolectado del pueblo. Pero fue durante el tiempo de Éxodo que esta ley fue dada. Pero ahora la situación es diferente. Ustedes recuerdan que durante el tiempo de Salomón, cuando él estaba edificando el templo, David había preparado muchos los materiales. De hecho, eran abundantes la cantidad de materiales que David había preparado para Salomón, para la edificación del templo. Era algo glorioso. Él no necesitaba pedirle a otros por donaciones. Pero ahora cuando la recolecta de la ofrenda es difícil de llevar a cabo, entonces Joás viene y menciona la ley de Moisés y pareciera como que todos están en deuda con Dios, pero no es así. Porque en la ley de Moisés también se habla acerca de los primeros frutos y que todos deberían de traer los primeros frutos y deberían de traerlos al Señor con gozo. Y ahora que ellos quieren reparar el templo,
Cuando los levitas y los israelitas y levitas no estaban listos para recolectar dinero o una ofrenda, yo no veo aquí que Joás no es que restaura esta relación con Dios, sino que lo que hace es que les manda que tienen que recolectar este dinero. Y en el versículo 7, una vez más, se explica por qué es que él lo hizo. Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Además, habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas a la casa de Dios. Yo pienso que Joás es una persona que piensa muy cuidadosamente. Y él explica claramente, inclusive con la ley de Moisés, pero él además es una persona que fuerza mucho el asunto. Tenemos que tener primero la relación antes que el ministerio. Primero la relación. Y entonces la gente va a dar y va a donar con gozo. De hecho, muchas iglesias cometen errores en esta área. Nosotros le damos una muy buena razón y quizás le damos muy buenos principios espirituales y todo el mundo tiene que actuar de acuerdo con ello. Pero bajo la ley de Moisés, cada persona tiene que hacer lo mejor que puede. Ustedes pueden ver que la motivación estaba siendo liderada por legalismo. No es este el tiempo de Éxodo, no. Este es tiempo de reedificar el templo. Si Joás fuera popular entre la gente, quizás debido a su crianza, la gente le menospreciaba porque había llegado a ser rey cuando era menor de 10 años. Quizás pensaba que sus palabras no eran poderosas y por eso él tenía que imponer la ley de Moisés. Y entonces al final la gente donó el dinero a Dios. Y en el versículo 10 dice, y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando el versículo 12, ellos daban todo eso al servicio de la casa de Jehová y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová. Versículo 13, hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada. Aquí sí que yo creo que aquí hay una trampa psicológica para Joás, porque él no tomaba ni siquiera un vistazo al templo. El templo fue restaurado gloriosamente. Pero recuerden lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que ninguna de estas piedras va a quedar. Ninguna de estas piedras del templo va a quedar. Para el hombre ellos pueden pensar, wow, este es un gran logro de construir el templo. Para Salomón él era como un gran arquitecto. Porque él construyó un templo para el Señor. Pero dentro de él tenía orgullo. Oh Dios, puede usted ver que tu templo fue creado por mí. Yo construí el templo. Él pensaba que él era grandioso. Pero también vino y construyó
templos para las princesas de las otras naciones. O sea, todos están en deuda conmigo. Todo esto es el resultado de mis proyectos de construcción. Y quizás Joás también tenía ese mismo pensamiento. Wow, que el templo tenía que ser construido de acuerdo a su diseño original. Pero dentro de él tenía orgullo. Y él decía, oh Dios, usted está en deuda conmigo. Oh, ya que yo he contribuido tanto para usted, Señor. Yo he impuesto la ley de Moisés para la gente y ahora esto es tan eficiente. Pero sabe que este templo no va a permanecer por mucho tiempo. Así que el primer párrafo, el título para el primer párrafo es del 1 al 14, podemos decir que es como un avivamiento dado por gracia. Joás conocía bien la ley de, el rey Joás conocía bien la ley de Moisés y la usó para motivar a la gente para donar dinero. Ahora el segundo párrafo es del versículo 15 al versículo 22. Tan pronto como Joiada murió, dice que él envejeció, Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Versículo 15. Ahora, yo no sé si usted envidia esto. 130 años. Esto es también la promesa del profeta, que usted va a tener larga vida y usted va a tener paz. Si usted solo tiene larga vida, pero tiene una vida en donde no hay paz, ¿cómo va usted a sobrevivir hasta los 130 años? Y si ese fuera el caso, yo no quiero eso. Proverbios capítulo 30 dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y que tenemos que tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Esa es la bendición de Dios. Cuando Joiada murió, él murió en la ciudad, él fue sepultado en la ciudad enterrado en el lugar donde se enterraban a los reyes. Él fue enterrado junto con los reyes. Fue un funeral a nivel nacional. Porque él hizo buenas obras. Él sirvió a Dios. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Así que el comentario hacia Joiada fue muy positivo. Y la forma en que él fue sepultado también fue muy positivo. Y él vivió hasta los 130 años. Este es Joiada. Versículo 17 al 22, algo pasó. Algo más tomó lugar. Vinieron los príncipes de Judá a visitar a Joás. ¿Para qué vinieron? ¿Para qué lo visitaron? ¿Y por qué el rey les escuchó? Cuando nosotros leemos esto, uno quiere saber más detalles, pero aquí dice, en cuanto el rey les escuchó, entonces su personalidad toda cambió y ahora está adorando ídolos y abandonó el templo del Señor. Desampararon la casa de Jehová, Dios de sus padres, y fue un cambio muy, muy grande. Una vez que su maestro, que su mentor muere, entonces Joás manifiesta su verdadero yo. Lo que él hizo fue exactamente lo que su madre hizo. Estaba adorando imágenes.
y a los símbolos de acera, que pecaron contra Dios. Y entonces la ira de Dios vino sobre ellos. El libro de Deuteronomio lo dice claramente. Joás era alguien muy especial, porque 4 generaciones que los reyes no habían muerto bien. La casa de Judá parece que va en declive, en declive. Antes de que Joás llegara a ser rey, casi es exterminada la casa de David. Él fue el único que sobrevivió. Pareciera como que no se podía cambiar ya el destino final que se le iba a dar a Judá. Pero aquí él quiere escuchar de los oficiales de Judá sin el control de Joiada. Usted puede ver aquí que el corazón de Joás hacia Dios, ante su mentor, ante su maestro, él podía hacer un 100% y podía dejar que su mentor muriera pacíficamente. Pero de hecho en su corazón él estaba pensando algo más. Y su cambio es un cambio completo. Esta es la maldición para la 4ª generación en el tiempo de Joás. Él no tenía el chance antes para adorar ídolos cuando Joiada estaba vivo. En cuanto Joiada murió, Joás llegó a ser otra persona. ¿Usted recuerda cómo Atalía murió? El rey había dicho, dice, no la pueden matar en el templo, pero una vez que deje el templo, ustedes la pueden matar. Pero recuerdan, aquí dice que el hijo de Joiada fue asesinado en el templo del Señor, en el templo de Dios. Allí mataron al hijo de Joiada. Mataron a sus hijos ahí en la casa de Dios. ¿Cómo es posible que no escuche a Dios? ¿Cómo es posible que no escuche la ley de Dios y la obedezca? ¿Cómo es que posible? Era una ley muy simple. Amar a Dios y mantener sus mandamientos y usted va a ser bendecido. En versículo 22 dice, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Ellos no respetaron a Joiada, el padre de Zacarías, y mataron al hijo, mató al hijo de Joiada. Aquí ustedes pueden ver que Joás no respeta a Dios para nada. Y por eso es que Dios levantó un ejército para marchar en contra de él. Ese sería el 3er párrafo. La rebelión, el título, la rebelión. Dios va a tomar venganza de los rebeldes. Ese es el título para el 3er párrafo. Una generación tras otra usted puede ver cómo Dios actuó de inmediato. ¿Por qué? Porque Dios ama a Judá. Dios ama la casa de Judá.
Él no va a permitir que la casa de David sea una que se levante en contra de él. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso. Por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, así ejecutaron juicios contra Joás. No importa qué tan grande sea el enemigo, cuando Dios está de su lado, el enemigo es asesinado. Pero aquí ahora es totalmente lo opuesto. El armamento, el ejército de Judá era grande comparado con los sirios. Siria dice que venía con poca gente. Y en versículo 24 así dice. ¿Por qué? Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Porque en el registro bíblico ellos ven la guerra de una forma muy simple. No se trata de qué tan poderosa sea la nación, de qué tan poderoso sea el ejército de la nación. O si la economía del país es buena o no. La batalla, parte de la estrategia de Dios, es para ejecutar juicio hacia Judá. Ustedes pueden ver aquí, desde Josafat, Jeroán, y ahora llegamos aquí a la cuarta generación, que es Boaz. Ustedes pueden ver aquí el ciclo. Entonces era, y aquí Dios actuó de inmediato. Estaban Josafat, después Jorán, y entonces Ocosías y ahora Boaz. Cuarta generación. Aquí Dios actúa rápido. Usted y yo cometemos muchos errores. Nosotros podemos decir, sí, nosotros cometemos errores, pero no pensamos en qué tipo de consecuencias nosotros traemos a nuestros descendientes. Sea relaciones extramaritales, pensamos, esto es solo asunto entre adultos. Esto no es asunto de nuestros hijos, esto no es relacionado con ellos, pero no, espiritualmente esto sí se pasa a ellos. Y Dios está mirando. Así que no solamente preocúpese de nuestras generaciones y no piense que cualquier tipo de mala decisión que yo hago, yo soy el que voy a llevar sobre mí las consecuencias. No, también los niños, recuerden, son inocentes, pero ellos también. Recuerde, hasta una tercera o cuarta generación usted no va a ver un cambio en ellos. Aquel que mató a Joás no era del ejército de no era del ejército de ¿quién fue quien conspiró contra ellos? No fue un ejército enemigo y no fue enterrado en el mismo lugar que Joiada, porque era una persona mala, una persona inicua. Sí, claro, vino y
reedificó el templo. Y él pensaba, ay, sí, lo he hecho tan bien en relación con la ley de Moisés. Pero una vez que él tuvo una oportunidad, vino y se rebeló contra Dios y adoró ídolos. Y todos estos ídolos vinieron aquí a Jerusalén. ¿Y quién fue que mató a Joás? Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeat, amonita. Versículo 26. Y Josabat, hijo de Simri, moabita. Y ellos son los que ejecutaron el juicio de Dios contra Joás. Esto es algo tan triste. Es como que Joás está trabajando en contra de sí mismo. Y lo que él hizo es algo totalmente en contra de todo aquello por lo que él trabajó tan duramente. Y al final fue matado por gentiles, extranjeros. Y él murió en su palacio. Hay tanta ironía aquí. ¿Cómo pueden tener esta clase de rey? Aquí se mira que su fe, su religión nunca fue enraizado. Él simplemente era un buen chico. Cuando su mentor estaba allí, él venía y trabajaba arduamente y tenía un 100% de calificación. Pareciera que inclusive él sobresalió y sobrepasó a otros reyes antes que él. Esto realmente rompe nuestros corazones cuando nosotros vemos esta historia. ¿Cómo usted pudo hacer esto, Joás? Usted era el rey de la casa de Judá. Usted tuvo el mejor maestro. ¿Cómo puede usted tener un final tan malo? Por supuesto que no está limitado a Joás, que conforme continuamos leyendo crónicas, estas tristes historias se repiten una y otra vez. Que el Señor nos ayude. Cómo nosotros enseñamos a nuestros hijos. Él podía memorizar muchos versículos bíblicos y entonces por eso usted llega a ser un buen cristiano. Pero ¿tiene usted realmente una relación con Dios? ¿O es solamente una persona que se ha sido criada en un ambiente, en una atmósfera cristiana? ¿Es solamente un buen chico? Quizás puede ser muy versado en la Biblia, pero no tiene una relación verdadera con Dios. Así que esta historia ha sido escrita aquí para nosotros. Y está escrita para aquellas personas que estaban regresando a Jerusalén. ¿Y qué tal nosotros? ¿Somos muy legalistas? ¿Solo estamos haciendo algo por fuera, como para complacer a Dios? Pero cuando viene la tentación, ¿yo me vuelvo en contra de Dios? Que el Señor nos ayude. Adoremos al Señor juntos. Señor, nosotros venimos ante ti y te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón, porque tú eres nuestro Rey.
morando en tus brazos amorosos, Señor. Yo vivo para adorarte. Vivo para amarte, Señor. Orando en tus brazos amorosos, Señor. Vivo para amarte. Señor, nosotros decimos que te amamos. Inclusive en nuestra adoración decimos que te amamos con todo nuestro corazón. Pero Santo Espíritu, por favor, examina nuestros corazones. A través de la vida de Joás, Señor, tú y de la vida de Joaida, tú nos hablas a nosotros. Señor, nosotros tenemos nuestras propias debilidades. Por favor, ayúdanos, danos tu luz. Esta mañana nosotros venimos ante ti. Venimos ante ti. Por favor, danos tu luz. Tú conoces la oscuridad de nuestros corazones. Tú conoces nuestro legalismo. Nosotros todos somos este Joás. Tenemos baja autoestima. Todos tenemos egocentrismo. Cuando nuestras líderes de célula o cuando nuestra autoridad no nos mira, nosotros sentimos, oh Dios, tú no nos puedes ver. Dentro de nosotros tenemos y dentro de nosotros estamos tan equivocados. Por fuera aparentamos estar muy bien. Permitamos esta mañana que el Espíritu Santo nos alumbre con su luz, que nos revele cuál es esa oscuridad en nosotros. Cuando yo vengo ante ti, Señor, confesamos nuestros pecados a ti, Señor. Confesamos nuestros pecados ante ti. Confesamos que tenemos rebelión. Tenemos una apariencia piadosa, pero no tenemos alabanza para las personas. Te presentamos a ti, Señor, la oscuridad de nuestro corazón. Confesamos, Señor, que somos como Joás. Cuando nuestra autoridad está al lado de nosotros, sí, en la superficie estamos tan agradecidos, adoramos a Dios, damos ofrendas, pero profundamente en nuestro corazón
tenemos nuestras propias ideas y decimos, sí, yo lo hice. Pero tú, Señor, eres el que conoce muy bien el fundamento de nuestra fe, la realidad, la verdadera situación. Señor, yo quiero presentarte a ti, Señor, el verdadero yo. Somos tan superficiales. Solo queremos recibir elogios de otros, pero no queremos seguirte a ti, Señor. Cuando nadie está alrededor de nosotros, cuando no están nuestras autoridades, nuestros líderes de célula, podemos hacer cosas inicuas. Déjanos ver, Señor, que también tenemos esa sombra de Joás. Justo ahora aquietémonos completamente. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y cuando el Espíritu alumbra la oscuridad en nuestra vida, puede ser usted un cristiano por fuera, pero por dentro estamos llenos de rebelión, rebeldía, y no podemos presentarnos ante Dios, porque si Él nos revela el verdadero yo quiero motivarle a usted para que confiese sus pecados ante Dios. Y yo quiero que le digan al Señor, me arrepiento. Señor, no quiero vivir bajo esta fe de segunda mano. Quiero tener una relación verdadera contigo, Señor. Señor, tú escuchaste nuestra oración y a través de la escritura de hoy, tú nos estás diciendo que no tenemos que vivir una fe de segunda mano, que nosotros tenemos una elección. Podemos escuchar caminar en el camino de Joiada y no tenemos que caminar en el camino de Joás. En el nombre de Cristo Jesús yo proclamo ante ti, Señor, que nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Por favor, olvida nuestros
perdona nuestros pecados, perdona los pecados de nuestra generación y de las generaciones previas. Porque cuando venimos ante ti y confesamos nuestros pecados, Señor, tú nos perdonas. Ayúdanos, Señor, a orar y a poder confiar más en ti. Nosotros te seguimos a ti, Señor. Por el resto de nuestras vidas, ayúdanos, Señor, para orar más, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder confiar en ti más y más. Confiar en ti, Señor. Temerte a ti, Señor, y confiar en ti. Levantémonos y cantemos esta canción. Ayúdame, Señor. Que pueda yo confiar en ti más y más. Con todo mi corazón. Temerte con toda mi alma. Seguirte toda mi vida. Dame, Señor, un corazón humilde y un espíritu dispuesto a aprender. Ayúdame, Señor, a confiar en ti con todo mi corazón, a temerte con toda mi alma y a seguirte con toda mi vida, toda mi vida. Señor, ayúdanos. No queremos una fe de segunda mano. No queremos solo ser un buen chico. Nosotros queremos seguirte con nuestro yo verdadero. Y que así podemos tener esta verdadera vida espiritual. Ayúdanos, Señor. Porque sabemos que tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestros miembros de célula. Cuando leemos este capítulo hoy, no queremos que nuestros hijos sean como Joás. No queremos que nuestros hijos sean como Joás, que una vez que nosotros pasemos a tu presencia, vengan y se pongan a orar a ídolos. No queremos esos. Oramos en esta hora por nuestros hijos y oramos por nuestros miembros de célula, porque nosotros queremos que ellos te sigan a ti, Señor. No queremos que cuando nosotros no estamos allí alrededor de ellos, ellos hagan cosas terribles. Levanten sus manos y oren por sus hijos y oren por sus miembros de célula. Nosotros tenemos que pedirle a Dios para que le dé una verdadera vida, una verdadera fe y no solamente actos superficiales en su vida. Nosotros le pedimos a Dios que pongan en ellos verdadera vida en las generaciones que nos preceden, que nos siguen. Oren a Dios e inclusive mencionen los nombres de sus hijos y también mencionen los nombres de sus miembros de célula, que no solamente ellos hagan lo que es bueno ante los ojos de Dios cuando están al frente de nosotros, sino siempre. Al orar, sé que hay gente que, ustedes tienen hijos que cuando sus hijos eran pequeños, ellos fueron criados en la iglesia y que ahora al crecer ellos dicen ya que no, dicen que ya no creemos en Dios, pero el Señor que ya no creen en Dios nos dicen nuestros hijos, pero en este momento Dios nos dice que podemos orar por nuestros hijos y que ellos pueden llegar a ser el Jodaías,
Joyada. Oramos por nuestros hijos, intercedemos por nuestros hijos para que ellos tengan una verdadera relación con Dios. Y si usted tiene hijos, yo quiero ministrarle a usted. Si ellos no vienen más a la iglesia y su corazón está roto, así como cuando usted lee este capítulo y que su corazón está roto, yo quiero que usted venga aquí porque yo quiero orar por usted. Para que ustedes puedan, porque Dios cuida de sus hijos. Ahora los colaboradores vengan y ministran a las personas que están aquí al frente, que pasaron al frente. Vengan para ministrar a estos padres que tienen hijos que se han alejado de la fe. Y hermanos y hermanas que se encuentran atrás, también oren por estos hermanos que están al frente. Levanten su mano. Todos nosotros tenemos nuestros hijos, sea hijos espirituales o hijos naturales. Nosotros sabemos que estos padres tienen su corazón roto. Y cuando nuestros hijos se alejan de Dios, sentimos como que no tenemos más fuerza. Y nosotros queremos que vengan de regreso. Oremos a Dios. Oremos por nuestras siguientes generaciones. Hay más colaboradores. Aún tenemos aquí más hermanos y hermanas que necesitan que oren por ellos. Así que por favor vengan al frente y oran. Tan pronto como sea posible. Si usted es un estudiante de escuela bíblica, también puede venir aquí al frente y orar por los hermanos y hermanas que se encuentran acá. Necesitamos más personas que oren por los hermanos y hermanas que están al frente. Hermanas que vengan acá, porque aquí también nosotros tenemos hermanas. Señor, ayuda a nuestra iglesia para que se alinee contigo, mi Señor, para poder ayudar a las siguientes generaciones. Perdónanos, Señor, por vivir en pecado, por vivir en oscuridad. Porque no podemos resistir el pecado. Ayúdanos, Señor, para ser reales en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, en nuestro discipulado. Fortalece nuestra iglesia. No solo bendice, Señor, a nuestra previa generación. Bendice, Señor, a las iglesias también afiliadas a las iglesias hijas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendícelas. Que el Santo Espíritu de Dios nos ayude a cada uno de nosotros, porque solo tú nos puedes ayudar, Santo Espíritu. Solo tú, Señor, puede penetrar en nuestro espíritu y ayudarnos, Señor.
Señor, nuestros hijos te necesitan. Cuando vemos nuestros hijos, cuando los vemos que se alejan y se alejan más de Dios, nos sentimos que no tenemos salida. Pero nosotros oramos por nuestros hijos, por nuestros miembros de célula. Por favor, Señor, ayúdalos. Y como padres que somos, no hemos sido suficientemente buenos, no hemos pasado nuestra fe a ellos. Y lo que ellos han recibido es una fe de segunda clase. Pero nosotros, Señor, ponemos en tus manos a todos nuestros hijos, para que su fe no sea una fe de segunda clase, para que puedan tener una relación contigo y verdadera interacción contigo, Señor, y que puedan escuchar tu voz y que te puedan seguir. Ayuda a nuestros hijos, Señor, ayuda a nuestros miembros de célula. Ten misericordia en ellos, Señor. Venimos ante ti, Señor. Y las previas generaciones o la siguiente generación, para que todos nos alineemos contigo, Señor. Y que nuestra siguiente generación no se rebele. Déjenos ver a nuestros mentores, Señor. Si nosotros somos ayúdanos, Señor. Que tengamos este canal claro entre la previa generación y nosotros, Señor. Levantemos nuestras manos y demos gracias al Señor por darnos esta iglesia, en donde generación tras generación te sirve a ti, Señor. Te damos gracias porque tenemos al pastor Joshua, tenemos a Simo, porque podemos conocerte, Señor, y porque tenemos muchos líderes de célula que han sido levantados, Señor. Y también tenemos miembros de célula que vienen aquí a nuestra iglesia. Gracias por liderar, por dirigir a nuestra iglesia por los pasados 25 años. Y gracias porque, Señor, tenemos el árbol de la vida plantado en tantos países. Oremos por el árbol de la vida. Oremos para que las autoridades se alineen contigo, Señor. Que la siguiente generación se alineen contigo, Señor. Oramos, Señor, para que las iglesias en las Filipinas, en Malasia, Japón, que tú, Señor, cuides ese árbol de la vida. Ayúdanos, Señor. Continúen orando por las iglesias afiliadas y las iglesias hijas. La siguiente semana van a venir los pastores de las diferentes iglesias aquí a Hong Kong. Y oramos para que la verdad del árbol de la vida sea proclamada en cada iglesia hija. Oremos por todas nuestras iglesias afiliadas, para iglesias hijas, para que sean levantadas como árboles de vida, Señor, y como sacerdotes reales cada uno de sus miembros. Santo Espíritu de Dios, continúa obrando en medio nuestro.
Alabado sea el Señor. El Dios está en medio de nosotros. Y Él mira las lágrimas de nuestros padres que oran, de los padres que oran por sus hijos. Dios es fiel. Y vemos cómo la casa de Judá, de la casa de David, continuó y continuó gracias a la fidelidad de Dios. Dios va a llegar a ser el Dios de nuestros padres y de nuestros hijos, y de nosotros, de nuestros hijos y de la siguiente generación. Él puede escuchar nuestra voz. Bendice, Señor, nuestra siguiente generación, para que puedan escuchar tu voz y que puedan actuar de acuerdo con ella. Y oramos para que también las iglesias hijas hagan lo mismo, que la bendición sea con nosotros, que nos guíen y que nos guíen dentro de tu abundancia, de tu verdad, y que tu verdad sea manifestada en esta tierra, y que todo lo demás vean y sepan que tú eres el verdadero Dios y que está en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.